veces ganador de un Oscar como mejor director por películas inolvidables como Pelotón, pero tal vez algo menos conocido, también condecorado por sus heridas en la guerra de Vietnam, y precisamente aquello le ha inspirado a hacer estas películas. Me refiero al director de cine Oliver Stone. Oliver, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rafael. Ha pasado mucho tiempo, no te he visto en unos años, pero se te ve muy feliz. Qué bueno verte de nuevo. Tus películas cuestionan mucho la verdad oficial de la historia americana, plantean con mucho realismo lo duro que fue o que fueron ciertas pruebas como la misma guerra de Vietnam. ¿Has tenido libertad para hacer esas películas? ¿Has tenido libertad para cuestionar a Hollywood, para cuestionar la verdad que nos presenta el cine regular de Estados Unidos? Eso es correcto. ¿Siempre te has sentido libre para aquello? No. La vida es evolución. Cuando era joven, mi padre era un economista muy republicano y conservador en Wall Street. Me crié con esos valores y yo creí que ese era el único mundo, el que conocía. Se llamaba Nueva York, el centro del mundo. Nací en 1946. Estados Unidos era entonces la principal potencia mundial. Lo sigue siendo hasta cierto punto, pero entonces tenía una enorme riqueza, una visión egocéntrica del mundo, etnocéntrica, se podría decir. Y ahí es donde crecí, fui a la escuela y todo eso. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 14 años y eso me encaminó hacia el internado y así sucesivamente. Y terminé en Vietnam porque no podía continuar con ese sistema. No sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería, que era seguir siendo el producto de ese ambiente de internado de la costa este de Estados Unidos y la Universidad de Yale. Así que dejé Yale. Fui a Vietnam a enseñar. Me uní a la Marina Mercante y finalmente, 2 años después, volví a las Fuerzas Armadas y serví en Vietnam como soldado de infantería, al nivel más bajo. Quería estar en el nivel más bajo y eso encontré. Me ofrecí para el reclutamiento y fui a prestar servicio. Estuve en la selva 15 meses más o menos, en el 25 Regimiento de Infantería y en el 1º de Caballería. Para cuando me dieron de baja estaba impresionado por lo que había visto. Tenía un enfoque diferente de la vida, pero tenía que encontrar mi camino de regreso. Fui a la escuela de cine, busqué trabajo en Nueva York, fui taxista, hice de todo un poco. La escuela de cine me hizo mucho bien. Hice cortometrajes y finalmente, 6 años más tarde, se me presentó la oportunidad y escribí el guión de una película llamada Midnight Express, que fue un éxito internacional. Y así, de la nada... Es uno de los mejores films, de las mejores películas que he visto. Gracias. Express, en español se llama Expreso de Medianoche. Tú escribiste el guión. Sí. Gané un Oscar y todo. Y ¡boom! De repente, de la noche a la mañana, entré de lleno en la industria del cine. Aunque tuve altibajos. Hice Pelotón y Salvador. Quizás te suena esa película. Luego dirigí Wall Street, nacido el 4 de julio, JFK. Y pasé del tema de la guerra, hice 3 películas sobre Vietnam, a dirigir 3 películas sobre presidentes estadounidenses. John Fitzgerald Kennedy, Nixon y Bush, en el 2008. También incursioné en el género criminal con Asesinos Natos, Caminos sin retorno y Salvajes. Hice una película sobre Snowden, una película sobre Wall Street, una película sobre fútbol llamada Un domingo cualquiera, y Alejandro Magno, que trataba sobre historia antigua. Los temas que me interesan son de lo más variados. Filmé Alejandro Magno en el 2004 y finalmente terminé de editarla en el 2014. Mi versión final es la única que me gusta realmente. Resumiendo, he tenido una carrera bastante activa. Luego me dediqué a los documentales. Los documentales se han vuelto cada vez más interesantes para mí porque gracias a ellos he aprendido más sobre el mundo. Entrevisté a Castro 3 veces. Pero Fidel. Sí, Fidel. Y luego te vi cuando estaba haciendo Al sur de la frontera en el 2008. Nos conocimos en Cuba cuando estaba con Raúl, que fue quien nos presentó. Al sur de la frontera fue una experiencia muy reveladora para mí, porque Chávez fue la base, el núcleo, quien nos presentó a todos los líderes. Fuimos a visitar a Lula, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, a Lugo en Paraguay y a ti en Ecuador y Cuba
y Bolivia. Fue una experiencia que me abrió los ojos. Probé la hoja de coca con Evo Morales y fue una experiencia maravillosa. Después regresé con Hugo Chávez a Bolivia. Fue una experiencia increíble ver que la película Al sur de la frontera fuese exhibida allá. Bueno, fuiste muy criticado por esos trabajos, pero ya vamos a volver a aquello. Desde luego. Quisiera profundizar un poquito más de cómo te cambió tu visión, tu vida, la experiencia tan dura en Vietnam. Sí, sí. Creo que un punto de inflexión para mí fue cuando fui a Vietnam y vi al ejército estadounidense luchando en una guerra. Para ser honesto, no podía creerlo. Era como trasladar una ciudad entera a un país. Trasladar gigantescas bases de operaciones y enormes cantidades de equipo que nunca trajimos de vuelta a Estados Unidos, que simplemente desechamos y que en gran parte fue a parar a manos del llamado enemigo, los norvietnamitas. Creamos muchas tecnologías, muchos departamentos diferentes. Instauramos el estilo de vida americano en Vietnam, pero no funcionó. Había un ejército, una marina, una fuerza aérea. En otras palabras, había 3 ramas diferentes de las Fuerzas Armadas y todas hacían lo mismo. Se superponían, lo cual se tradujo en un enorme desperdicio de dinero. Y digo esto porque es como un pasatiempo de Estados Unidos, un sistema al que nos hemos mal acostumbrado. Cuando volví a Estados Unidos pensé, así no es como se lucha una guerra. Ya que decidimos ir a esa estúpida guerra, francamente creo que deberíamos haber luchado de forma mucho más contundente. Es necesario enviar fuerzas especiales, comandantes, abordar las cosas a ese nivel. Es necesario permanecer en la selva. Uno no abandona la selva para lavar la ropa, preparar la comida o hacer tonterías por el estilo. Hay que pelear duro. Parece que no hemos aprendido la lección porque he visto que después del 2001, cuando nos atacaron y mataron a nuestra gente, lo cual fue algo terrible, volvimos a reaccionar de la misma manera exagerada. Nos volvimos locos por el miedo, nos dejamos llevar por la psicología del miedo. Y en lugar de decir, ¿necesitamos ir a Afganistán? Bien, vamos, lo hacemos y listos. Fuimos y tardamos un mes en arreglar las cosas. Un mes. Al-Qaeda fue disuelta. Al cabo de un mes, se pusieron a correr. Pero no contentos con eso, desplegamos allí nuestras bases, nuestro ejército regular, la fuerza aérea regular, drones, una cosa tras otra. Y cuando nos quedaban pocas cosas con que lidiar, fuimos a Irak. Lo cual ni siquiera tenía que ver con los atentados del 2001, pero como no, teníamos un enemigo. La gente como Dick Cheney nos convenció de que teníamos enemigos por todas partes y de que teníamos que pelear en todos los frentes, en todos. Y Dick Cheney sigue insistiendo en que tenemos que luchar contra Afganistán y contra Irak, y no retirarnos. Ahora, cuando habla de Siria, se muestra en contra de la retirada. Así luce la lista de deseos de nuestros, como yo los llamaría, neoconservadores, pero son belicistas, por llamarlo a la antigua, unos belicistas. Y mi carrera cinematográfica ha sufrido, porque a veces he dicho cosas que los productores estadounidenses detestan oír. No quieren verlo. Podría decirse que Hollywood ha cambiado desde el 2001. Hay más censura. La representación del ejército y la CIA en los medios estadounidenses ha sido muy favorable. Tú cuestionas mucho la historia oficial de Estados Unidos, criticas, eres un gran crítico del sistema de seguridad nacional. ¿Te consideras una persona antisistema? Sí. ¿Y eso te causa problemas en Estados Unidos? Así es. Porque de América Latina podemos decir, bueno, critica, cuestiona, pero le permiten hacer sus películas, sus documentales. Sí, te lo permiten, pero hay censura económica. En otras palabras, si no se gana mucho dinero con las películas críticas, no las van a hacer. Ahora bien, puedes recortar o bajar el presupuesto, pero digamos que si se quiere hacer una película que critique al ejército estadounidense tomando la historia de la guerra de Irak, una historia de terror, como la que ocurrió recientemente allá. Si vas con ese tipo de historias, no conseguirás nada. Ahora, quizás en los años 80, cuando dirigí Pelotón, nacido el 4 de julio y El cielo y la tierra, pude hacerlo porque había un sistema un poco más relajado.
Todavía existían ideologías. Existía la Unión Soviética y después de la caída de esta en 1991, las cosas repentinamente tomaron una dirección en la que Estados Unidos se sintió con más y más poder. Sintió que era el único poder, la fuerza dominante en el universo, y empezó a comportarse cada vez más como tal. Fueron directamente a la guerra en Irak, Panamá y Granada. Y volvieron, por supuesto, a Irak, y luego a Afganistán. Fue una tras otra, una guerra tras otra. Está muy metido en la psique, los medios de comunicación lo han aceptado. Así que no hay ningún partido en Estados Unidos, no hay ninguna voz democrática, excepto partidos pequeños, que diga, ¿por qué estamos librando guerras? No lo oigo de ninguno de los principales candidatos, excepto uno o dos de los demócratas, pero que no tienen posibilidades de ganar. En otras palabras, Hillary Clinton y su grupo y Joe Biden son tan probélicos como el republicano Dick Cheney, solo que lo hacen de una manera diferente. Hillary Clinton es un halcón. Por el contrario, Trump, que tenía un mensaje más pacífico que decía ¿por qué estamos luchando contra los rusos?, alarmó tanto al Estado industrial militar, al Estado político y a los medios de comunicación que empezaron a atacarlo desde antes de que fuera presidente. Luego, cuando se convirtió en presidente, lo atacaron desde el primer día. Intentaron socavarlo con esa historia de Rusia, de que estaba cooperando con Rusia. Era una disputa política interior disfrazada de un complot ruso que viene de los años 50. Era una locura. O al menos yo creo que era una locura. Pero no importa quién sea el presidente, la cosa sigue adelante. Hay un sistema ya establecido en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa. Como dijo Putin en las entrevistas que le hice, da igual quién sea el presidente de Estados Unidos. Bueno, cuando tú lees la historia, sin duda Estados Unidos ha sido el país más exitoso de la historia de la humanidad. Pero cuando tú lees la historia, los grandes imperios se han derrumbado por abrir demasiados frentes. Por supuesto. Y por mantener guerras que no se pueden ganar y que se sostienen a través del tiempo, contra enemigos que jamás se van a rendir. Pero objetivamente, ¿no? Trump ha hablado mucho, pero ha hecho poco. Las sanciones a Venezuela comenzaron con Obama. Así es. La desestabilización de Siria. Y le dieron el premio Nobel para ver si se lo ganaba después. Pero objetivamente hablando, Trump ha hablado mucho y ha hecho poco. Obama tal vez habló mucho menos e hizo mucho más en cuanto a intervenciones en el extranjero. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Quiero decir que tal vez esto muestra lo cerrado que está Estados Unidos, lo lejos que se ha desviado el país hacia la derecha, tanto que Hillary Clinton es reconocida como demócrata. No puedo creerlo. Los demócratas solían estar en contra de la guerra. Solíamos creer en la coexistencia en paz. Creíamos en una détente o distensión con Rusia, ¿lo recuerdas? Pero siempre ha habido resistencia a esa détente. Me cuesta creerlo. Entonces, en Estados Unidos no hay una verdadera izquierda. Se trata de unos partidos de derecha luchando contra otros partidos de derecha. Solo existen grados. Cuando Trump, que es un derechista, ha hecho cosas terribles. Por ejemplo, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, abandonó el acuerdo con Irán. Es deprimente. Y lo peor y lo más peligroso es que rompió el acuerdo nuclear. Básicamente mintió sobre ese tema. Y lo que hicimos con Rusia es terrible. Estamos poniendo al mundo entero en riesgo de una guerra nuclear. Estamos desarrollando agresivamente nuevas armas nucleares. Esto no va a terminar. Lo que ha hecho es desestabilizar al mundo, pero lo critican de todas formas por no ser lo bastante duro. Cuando dijo que iba a retirar las tropas de Siria, los demócratas le saltaron encima. ¿Quieren que bombardee? No queda esperanza cuando tienes dos partidos de derecha en Estados Unidos que dirigen la orquesta. ¿Quién manda? ¿Quién maneja las riendas? Es como el mago de Oz. El mago de Oz tiene dos riendas, la derecha y la izquierda. Pero la izquierda es una farsa. Yo voté por otro partido en el 2016. Green Party. Voté a Jill Stein, pero es un voto de protesta. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer películas, cine documental. Bueno, ya es una gran contribución hacer las películas que tú has hecho, ¿no? Es ¿Sabes un gran aporte para la concientización. cómo Estados Unidos se ha salido tanto con la suya desde 1945? Es la mayor hipnosis activa que jamás ha visto el mundo.
Es como si lo pusieran en una pantalla. Estamos por la libertad, estamos por la democracia, para que todo el mundo se haga más rico. Y venden el mismo cuento, una y otra vez, de que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Las pruebas demuestran lo contrario. Un gran número de personas fueron asesinadas en todos esos países, desde Irak a Siria, Afganistán, Vietnam, Corea. Si volvemos atrás, posiblemente se mató a varios millones de personas de una forma cruel, brutal. Y cuando Hillary Clinton dice que es el mejor país que jamás ha existido, que hemos aportado más paz y prosperidad, es una estupidez. Si nos hubiéramos comportado más como Suiza o Suecia, si hubiéramos tenido un liderazgo ilustrado, no habrían surgido esos problemas y el mundo sería un lugar mejor, mucho mejor. Y estoy hablando de problemas reales, como medicina, educación y, como siempre digo, energía limpia. Son los problemas que realmente importan, no la farsa geopolítica de que Estados Unidos está amenazado por China, por Rusia, por Irán o por Venezuela. Declararon Venezuela una amenaza para la seguridad nacional. Es increíble. Es una hipnosis activa. No puede ser otra cosa. Te estoy hipnotizando, Rafael Correa. A partir de ahora vas a creer en las barras y las estrellas. Es puro Orwell y funciona, es publicidad. Pero la mayor fuerza que opone resistencia a la supremacía de Estados Unidos y que tiene mayor peso son básicamente Rusia, China, Irán, Corea y Venezuela. Son 5 países y son muy importantes. La OTAN empezó su expansión en 1999. La OTAN, esos países europeos, ¿cuántos nuevos países se han unido ahora? 13 nuevos países se han unido a la OTAN y están en la frontera con Rusia. Eso es una violación flagrante del acuerdo alcanzado al final de la Guerra Fría. Estados Unidos no merece la menor confianza. Bueno, si hablamos de violaciones al derecho internacional, el propio bloqueo a Cuba es un atentado al derecho internacional. Las sanciones contra Venezuela, que en verdad es una agresión a Venezuela, desde luego, no tiene ningún sustento en el derecho internacional. Y por si acaso, ¿no? Estados Unidos tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no ha ratificado el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la base del sistema. Esas son las grandes contradicciones que deberían ser intolerables, pero se vuelven incluso cotidianas. Tú hiciste un documental sobre 7 presidentes progresistas de Sudamérica, o de Latinoamérica, porque también entrevistaste a Cuba, al presidente cubano. ¿Por qué hiciste este documental? ¿Cuál era tu objetivo? La cosa es que la América del Norte no le presta mucha atención a la América del Sur. Y yo lo sabía cuando hice la película Salvador en 1985 y 1986. Es una película sobre la situación en El Salvador. Y me daba cuenta de que no les importaba. Lo único que quieren es tener un patio trasero. No puedes permitir que tu patio trasero quede destruido. Lo mismo pasó también con la historia de Castro. Me acusaron enconadamente por haberle dado un micrófono abierto, por haberle dejado hablar de lo que él quería. Y se explicó perfectamente bien. Es un hombre muy elocuente. Y lo mismo pasó con el documental Al sur de la frontera. Lo mismo, fue totalmente ignorada por los medios dominantes. Yo era un enemigo. Una vez me invitaron al New York Times y los editores me preguntaron cómo se me había ocurrido eso de respetar a Chávez. Me quedó claro, no hay modo de ganar el debate sobre Sudamérica. Estados Unidos pudo haber instigado un golpe de Estado en Bolivia y mucha gente cree que pagó por ello. Se deshizo de ti, se esforzó mucho en deshacerse de Chávez. Y lo de Brasil fue una comedia. Fue una comedia lo que pasó en Brasil. Esta cosa llamada lawfare, guerra jurídica. Pero también una comedia lo que pasó en Bolivia. Y lo que pasó en Venezuela, el autoproclamado presidente Guaidó, y reconocido por Washington. Sí, pero se han cubierto. No sabré nada de Bolivia hasta que vea RT. Y por desgracia RT está prohibido. Básicamente lo retiraron de los contratos televisivos. Lo de Bolivia es impresentable. Es un claro golpe de Estado, pero tú ves la doble moral internacional, reconocen enseguida ese gobierno de facto si es funcional a sus intereses. Pero esto es bastante obvio. Lo que quiero decir es que RT ahora está dando buena información y está siendo ridiculizado en mi país.
y obtengo información alterada, muy alterada. Puedo leer la prensa estadounidense, pero todos ponen siempre lo mismo. Está bien, entiendo su punto de vista, pero me gustaría oír otro punto de vista. Y uno no lo oye desde Irán, China, no lo oye desde Corea, no lo oye desde Venezuela, uno no consigue saber su punto de vista. Y eso es una vergüenza. Y como resultado, la gente actúa de manera estúpida. Yo lo llamo hipnosis activa. Se consigue también controlando el entorno. No le permiten a la gente obtener nueva información. Tú has sido muy crítico también sobre los medios. Para mí el rol de los medios es terrible. Y has dicho que las noticias son noticias corporativas, ¿no? Obviamente, las noticias van a obedecer al interés del propietario del medio, de que se inventó la imprenta. La libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Sí, y ahora es más fuerte, porque la CIA se ha dado cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente se metió en el negocio de las noticias. Puso a sus agentes, tenía a su gente en los periódicos, las revistas, en la televisión. Muy fuerte, su influencia en la televisión estadounidense fue muy fuerte. Todos los que simpatizaron con la CIA, y cuando sucedió el asesinato de Kennedy, no voy a profundizar mucho en eso, cuando llegó la comisión Warren, ya desde el primer día dijeron, vale, fue así. Ni siquiera examinaron las pruebas que aparecieron luego. Pero regresando al tema de Brasil por un momento, se deshicieron de Dilma por una cuestión técnica, lo cual da idea de lo que pasó. Creo que el asunto de Snowden ha jugado su papel en ello, porque creo que el espionaje de Estados Unidos... Lo que quiero decir es que sabemos que espiaban a Dilma, que espiaban a Merkel. Sabemos que espiaban a los líderes mundiales, pero ellos nunca... Dilma no había ido a Washington. Eso fue todo lo que hizo. De hecho, no expresó a Obama su disgusto por el hecho de que la hubieran espiado. De modo que no importa que uno responda a Estados Unidos o no. Igual vendrán a por ti. Y cuando fueron a por la empresa petrolera, Petrobras, se dedicaron a espiar a mansalva. Estoy convencido de que parte de esa información fue transmitida al cuerpo jurídico del Congreso de Brasil. Y utilizaron esa información para perjudicar a Dilma, al igual que a Lula. Es generalizar los casos de corrupción. Ya no matan a las personas, sino matan la reputación de los líderes de la izquierda con el linchamiento mediático y luego le quitan la libertad con la cooptación de la justicia, como hicieron con Lula da Silva. Para finalizar, Oliver, ¿ves alguna alternativa? ¿Tienes alguna esperanza que venga de la propia política estadounidense, de la propia democracia estadounidense? Por ejemplo, ahí tenemos un Bernie Sanders, ya un poco viejo, pero también tenemos una Alexandria Ocasio-Cortez. Figuras jóvenes. Solo te puedo decir, como el anciano que soy, que ahora muchos estadounidenses están disgustados. Eso sí, te lo aseguro. Pero decirte si podemos formar un cuerpo político que tenga poder, una fuerza electoral, es muy difícil en un país con un sistema electoral que te ve simplemente como un votante de un estado. Y hay 52 estados o algo así. Y un estado como Wyoming, en el que prácticamente nadie vive, tiene 2 senadores. El estado de Nueva York tiene 2 senadores. En otras palabras, para cuando cuentan tu voto, este carece ya de sentido. El colegio electoral y se gasta mucho dinero en política. Es imposible que mi voto cambie las cosas, que mi opinión cambie las cosas. Parece que hay un consenso. El dinero compra a los medios. El dinero compra a los candidatos. Ahora los candidatos en Estados Unidos deben recaudar miles de millones de dólares para que los consideren serios. No funciona. Hay corrupción en Estados Unidos, mucha más que en cualquier otro país del mundo. Hablan de Rusia como un país corrupto, pero creo que en Estados Unidos la corrupción es gigante. Es increíble. Es hipnosis activa. Puede decirle a la gente que esto es una democracia, pero el dinero lo determina todo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo se repite la historia? Lo cierto es que lo hace. Los imperios caen. Recemos para que este imperio, toda esta maldad, el imperio del mal somos nosotros. Lo que Reagan dijo sobre Rusia se nos puede aplicar hoy a nosotros. Por entonces me dije a mí mismo, lo mismo que ha pasado con la Unión Soviética pasará con Estados Unidos. Y será rápido. Creo. No tan rápido como lo que le pasó a Rusia, pero algo va a suceder porque nos hemos llevado al límite. Estamos corrompiendo completamente la historia.
Por desgracia, porque quiero a mi país, nos hemos convertido en una fuerza del mal. Una fuerza del mal contra la gente que quiere reformas, la que quiere cambiar las cosas, la gente. Y eso no funciona, sé que no funciona. Se volverá contra sí mismo. Así que hay una fuerza histórica en acción. Y si mi opinión no existe, si la gente no puede hacer nada, aún funciona una especie de arco moral, como dijo Martin Luther King. Oliver, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, hasta un nuevo programa de Conversando con Correa.